Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, no regresa a ti vacía, sino que siempre, Padre bendito, cumple, Señor, el propósito por el cual tú la envías, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, muchachos. Dios los bendiga. En esta oportunidad, pues, el Señor ha puesto una necesidad en mi corazón de predicarles a ustedes un tema, amén. Y el tema, como pueden ver ahí en la pantalla, está titulado Desperdiciando la herencia, amén. La imagen que ustedes pueden ver ahí, pues es una caricatura, por así decirlo, ¿verdad? Pero la imagen hace referencia a el hijo pródigo, amén, que está volviendo a casa, ¿verdad? Ustedes y yo ya hemos leído la historia del hijo pródigo y nada más les hago mención de eso. ¿Por qué? Porque la base bíblica pues está ahí centrada en la historia del hijo pródigo, amén. Entonces les pido favor que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 14. Vamos a leer, ya ustedes en su casa pues, pueden leer todo el capítulo 15, ¿verdad? Que aparentemente son 3 parábolas, pero en realidad es una sola, amén. Y esta es una de las que aparece ahí. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 14. Quiero que le pongan atención a algunas palabras, por el cual el tema pues, está centrado a los jóvenes, amén. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Escuchen esto, esta es la clave. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Entonces, se dieron cuenta, la primera palabra que resalté ahí en la pantalla es la palabra menor, amén. Y luego dice: no muchos días después, juntándolo todo, una vez más hace referencia, el hijo menor se fue lejos, dice, a una provincia apartada, y allí, aquí está el título, ¿verdad?, del tema, desperdició sus bienes, dice, viviendo perdidamente. Amén. Y cuando todo, dice, lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le comenzó a faltar? Pues prácticamente todo, ¿verdad? Porque ya no tenía nada. Entonces, por eso el tema lo hemos titulado Desperdiciando la herencia. ¿Por qué? Porque vemos acá, leo el versículo 13 una vez más, bueno, solo la parte final, y dice: allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Y la parte que resalto del versículo 14 dice que lo malgastó todo. Amén. Bueno, miren, vamos a los significados de una vez, así vamos a poder entenderlo un poco mejor. Cuando vemos los significados de esa palabra menor, acuérdense que lo dice claramente el hijo menor, amén. Aquí la conclusión que sacamos, escuchen lo que dice: juvenil, jovencita, y luego dice, utiliza otra vez la palabra menor. Hay más significados ahí, pero si ustedes se dan cuenta, cuando se menciona la palabra juvenil, uno entiende ahí de que definitivamente es alguien que probablemente está empezando la etapa de la juventud. Sabemos que dentro de esas palabras que se utilizan de la juventud, ¿verdad?, está el joven adulto, que ya es adulto, pero tampoco es, aún es joven, ¿sí? Y eso está comprendido todavía de los 40 para los 30, ya es joven adulto, pero ya de los 40 para arriba ya es un adulto. Entonces aquí utiliza la palabra juvenil, jovencita, y luego menor. Entonces cuando vemos estas palabras, básicamente ustedes y yo, por ejemplo aquí en nuestro país, ¿a qué edad deja uno de ser? Bueno, uno sigue siendo joven, ¿verdad? Pero según por lo que es la cédula, ¿a qué edad es uno mayor de edad ya? A los 18. Entonces,
¿Qué podemos pensar nosotros viendo estos significados? ¿Será que la persona que hacen referencia acá dice el menor, juvenil, ahí dice jovencita, ¿verdad? Haciendo referencia no solamente al hombre, amén? ¿Será que, valga la redundancia, será ya una persona adulta? ¿Será una persona mayor de edad? ¿O será alguien que menor, juvenil, jovencita, que todavía está, o sea, ya es joven, pero todavía no es mayor de edad? ¿Qué piensan? Para mí, por lo que yo veo, se dice aquí menor, acabamos de decir la palabra menor de edad. Entonces estamos hablando acá, por así decirlo, miren, esto es aquí en nuestro país, porque por lo menos en algunos países de Europa la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Y yo considero que estaría un poquito más mejor, dijo aquel, va. Bueno, pero dejémoslo ahí. El asunto es que aquí está hablando del hijo pródigo y claramente dice que el hijo pródigo era menor. Menor, no solamente hace referencia a el hijo menor, sino todavía en los significados hace referencia a que es alguien pues que no tiene la mayoría de edad. Estamos hablando prácticamente entonces de un jovencito. Amén. Y yo quiero centrar el tema en, vamos a volver acá para que lo tengan presente ustedes, en el versículo 13. Lucas 15:13, todas las citas que vamos a ver a partir de ahorita, ya entrando al desarrollo del tema, ¿verdad? Todas las citas, todo lo que vamos a leer son la misma cita, con la diferencia de que son diferentes versiones de Biblia. Entonces, miren, yo no quiero hacer mayor énfasis en todas las versiones de Biblia que traigo, sino quiero hacer mi énfasis en el tema hasta el final prácticamente de la presentación, para que nos demos cuenta a la luz de la palabra, ¿verdad?, el gran riesgo que corremos a veces sin darnos cuenta, pero estamos malgastando la herencia. La misma palabra lo dice, herencia. Si ustedes y yo entendemos no exactamente el significado de la palabra herencia, pero yo les hago esta pregunta, vayan diciendo ustedes ahí la idea. ¿Qué necesitamos nosotros para recibir una herencia? Oigan la palabra, herencia. ¿Será que, por ejemplo, el vecino fallece y solamente porque él falleció, a mí me corresponde herencia? Entonces, ¿qué necesito yo para recibir una herencia? Ahí está, muy bien. Lo que necesitamos es ser hijos, ¿sí? Entonces, no cualquiera entonces puede recibir una herencia. Y ustedes y yo, pues somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Y como tal, Dios nos ha dado a nosotros una herencia. Podemos ustedes y yo escudriñar la palabra y ver que parte de la herencia, o sea, que no lo es todo, ¿verdad?, porque todavía estamos aquí en esta tierra, no tenemos la herencia completa hasta que estemos allá con Él, es el Hijo, es el Espíritu Santo, es su palabra, es la gracia, es la misericordia, es el favor que Él nos ha dado. Entonces, todo eso que estoy mencionando es parte de la herencia. Amén. El privilegio de estar en la casa de Dios es parte de la herencia. Entonces, resumiéndoles esto, recuerden, el tema es perdiendo la herencia, que muchas veces estamos tan acomodados. No estoy pensando solamente en una herencia literal de que mi papá, mi mamá me tienen que dejar algo, y vivimos confiados de que ellos me tienen que dejar algo. Entonces, por vivir bajo esa confianza de que nuestros padres nos tienen que dejar algo, no nos preocupamos por obtener algo propio, en cualquier sentido que ustedes quieran pensar, ¿sí? Espiritualmente hablando, ustedes y yo podemos pensar, no, así como estamos bien. Pero ¿qué estamos haciendo vuelvo a la carga, con la herencia, con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Amén. Si ustedes y yo lo analizamos, podemos agarrarlos a uno por uno, pero no lo voy a hacer, solo lo voy a mencionar. Pero a cada uno de ustedes, Dios les ha dado en relación a la iglesia, si lo queremos ver así, cosas particulares.
cosas especiales. Si lo analizamos, cada uno de ustedes es importante dentro del ministerio, como también dentro del reino de Dios, pero no es por algo que yo les haya dado, sino es por algo que su Padre Celestial les ha dado como herencia. Entonces aquí recuerden el tema, ¿verdad? Desperdiciando, ahí lo vamos a ver de diferentes formas, malgastando la herencia. Pues tenemos en el nombre de Jesús que ver, amén. Yo creo que estamos a tiempo todavía, no ha terminado el año de la recuperación. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Amén, porque ya lo leímos, ¿verdad? El hijo menor pidió la herencia. Dice la Biblia que lo juntó todo, ya lo leímos, y se fue a malgastarlo todo. Y ya cuando no tenía nada, entonces él vuelve en sí, y ustedes y yo sabemos el final de la parábola, ¿verdad? Pero ahorita estamos centrados nada más en ver, en analizar, en escudriñarnos a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con la herencia que Dios nos dio? ¿Por qué? Porque miren, la parábola claramente dice, en el título, ¿verdad? Dice la parábola del hijo pródigo. Pero cuando escudriñamos esa palabra pródigo, resulta que recuérdense que eran dos hijos, ¿verdad? El menor y el mayor, el que se quedó y el que se fue. Pero cuando vemos esa palabra pródigo, resulta que los dos hijos tienen la característica de pródigos. ¿Por qué? Porque uno ciertamente malgastó y despilfarró, es lo que significa la palabra pródigo, ¿verdad? Malgastar la herencia, la malgastó. Pero el otro, lo muestra la Biblia, que estando en la casa, nunca disfrutó de la herencia. Entonces uno la malgastó y el otro nunca la disfrutó. Entonces mi pregunta es, ¿aprovecharon la herencia los dos? Ninguno, porque al final ustedes y yo sabemos que el hijo que se quedó en la casa, que para mí también es pródigo, porque no aprovechó la herencia, teniéndola ahí, nunca le dice, me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el padre, yo me imagino hasta la cara del padre, pero si todo lo que tengo es tuyo. Porque acuérdense que claramente lo dice, lo que leímos, ¿verdad? Que el hijo menor pidió la herencia y el padre, ¿qué dice? Partió, o sea, compartió la herencia. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 y 14. Entonces, las citas, como les decía, que vamos a empezar a ver ahorita, es Lucas 15, 13. Sí, con la única diferencia, pues que no le coloqué la cita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la misma. ¿Cuál es la única diferencia? Que a partir de ahí, de lo que ven en la pantalla, todas las citas que van a aparecer son de diferente versión. Amén. Y lo que yo quiero hacer énfasis, y yo creo que ya lo entendimos, ¿verdad? Porque el título así lo dice, es que ahí traigo por lo menos 11 diferentes versiones, en que hay 11, y aunque hay una, fíjense que la vi, pero no, yo pensé que sí la traía, pero no la metí. Entonces podrían ser 12, y si seguimos escudriñando, seguramente encontramos más formas de malgastar la herencia. Lo delicado, como les digo, es lo que yo quiero hacer énfasis y lo que me interesa, pues trasladarles a sus corazones y escudriñarlo, pues dentro de mi propio corazón, ¿verdad? Es que escudriñemos qué estamos haciendo con la herencia. Porque recuérdense que cuando se habla de una herencia, o cuando se habla de la parábola de los talentos, la Biblia prácticamente lo que espera o lo que busca es lo mismo, de que la herencia o los talentos se multipliquen, no que se malgasten, no que se desperdicien. Y entonces el punto central del tema es que ustedes y yo escudriñemos qué es lo que tenemos de parte de Dios. Amén. Tenemos que recuperarlo. Ahí lo tengo, pero tengo que multiplicarlo. Entonces el tema se centra en eso, en que pues volvamos en sí y nos demos cuenta si en realidad lo que Dios nos ha dado como hijos, como herencia, no nos hemos dado cuenta y probablemente ya lo estamos malgastando, o no nos hemos dado cuenta como el otro hijo, ¿verdad? Y ni siquiera lo estamos disfrutando, o sea, teniéndolo, pero no lo disfrutamos. O teniéndolo,
pero lo malgastamos. Amén. Entonces, repito, es la misma cita, Lucas 15:13. Esta versión dice: a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó, dice, a darse el gusto. Escuchen lo que dice: haciendo lo malo. ¿Y qué dice? Entonces vean, podemos entender acá, en lo que está ahí en verde, ¿cuál es la herencia? El dinero. ¿Pero cómo se lo gastó? Entonces démonos cuenta, como le dije, ahorita yo voy solamente a leer las citas. No me voy a centrar en lo que está aquí en este caso resaltado en verde, sino hasta el final. ¿Por qué? Porque hice ahí más o menos un cuadrito donde con la ayuda del Señor y escudriñando, ¿verdad?, les voy a demostrar un poco mejor cómo es que sin darnos cuenta podemos estarnos malgastando la herencia que Dios nos dio. Y en este caso dice que es haciéndolo mal. Como les dije, no voy a hacer mayor énfasis ahí ahorita, pero si ustedes quieren ir anotando, pueden ir anotando, si no esperan hasta que vean el cuadrito. Entonces, ¿cómo se gasta la herencia? Haciéndolo mal. Y recuérdense, muchachos, que hacer lo malo, bíblicamente hablando, por ejemplo, ¿ustedes saben que robar es bueno o es malo? Sabemos que es malo, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice acá haciendo lo malo, no se está refiriendo solamente a ese ejemplo que les puse, a estar robando, sino la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno, vean eso, no está hablando de algo malo, está robando, eso es malo, no está hablando solamente de eso, sino dice que si ustedes y yo sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, nos es contado por pecado. Entonces vean qué tremendo, o sea que tanto el hacer lo malo como no hacer lo bueno, de todas formas es malo. Y es ahí en donde ustedes y yo tenemos que darnos cuenta, será, como se los decía uno de estos días, a veces nos pasa, y esto le pasa a todo cristiano, no crean que solo les pasa a ustedes, y si no les ha pasado, pues en algún momento les va a pasar. En más de alguna etapa de nuestras vidas nos sentimos espiritualmente hablando cabizbajos, sentimos desgastados, no sé cómo, nos sentimos de diferentes formas. El punto de esto es que cuando uno está así, está muy propenso a hacer lo malo, pero como también uno se siente desanimado, está muy propenso a no hacer lo bueno. Por ejemplo, un pequeño ejemplo que la Biblia pone en relación a las cosas que son buenas. La Biblia nos muestra que no tenemos que dejar de congregarnos, por ejemplo. Ustedes y yo sabemos que eso es bueno o es malo. Es bueno, pero por ejemplo, una cosa es que bueno, hoy no pude ir al culto, pero otra cosa es que ya esta semana no pude, 15 días no puedo, un mes no puedo, hasta dentro de 3 meses vuelvo a aparecer, aparezco y 3 meses después, ahí viene otra vez. Eso es a lo que se refiere. Entonces ustedes y yo sabemos que según la Biblia congregarnos es bueno, pero si lo descuidamos, nos es contado por malo. Y la herencia, así es como se empieza a despilfarrar. Les hago una pregunta para ver si me voy dando a entender. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué le ha dado Dios como herencia? No lo que yo ya les dije, sino lo que Dios les ha dado a ustedes. Poder servirle, ser servidor, por ejemplo, ahora. ¿Algo más? ¿Alguien más? Los dones. Ahí dejemos. Entonces se dan cuenta, sí, por eso les decía, a cada uno Dios nos dio algo. Amén. Pero ese algo, por ejemplo, si hablamos de los dones o el servicio, que fueron las dos cosas que se mencionaron. Si yo, por ejemplo, bueno, es un ejemplo, me toca servir, pero no puedo o no quiero, es ahí entonces en donde no es que sea algo malo. Amén. O sea, que estoy haciendo lo malo, pero por cuanto sé lo que es bueno y no lo hago, me es contado. El día de mañana, miren, ustedes, por eso aclaramos desde el principio, jóvenes,
alguien menor, entiéndase, alguien pues que no tiene mayor responsabilidad en relación a que por fuerza tiene que salir a trabajar porque tiene que mantener a sus hijos. Aquí ninguno de ustedes tiene hijos, ¿ya? No hay una responsabilidad así como esa, amén. Pero si empezamos con un día, 2 días, tal vez ustedes no lo han experimentado, pero yo como pastor he visto a mucha gente que así empezaron. ¿Y cuál ha sido el fin? Muchos de ellos terminan volviendo al mundo. Muchos de ellos resultan haciendo cosas que ni siquiera antes de abrirle su corazón al Señor lo habían hecho. Le abrieron su corazón al Señor, un día dijeron, esto no hay problema. Y ese día les marcó la vida a tal punto que se apartaron, y después de apartarse hicieron cosas que, como les repito, ni antes de haberle abierto su corazón al Señor lo habían hecho. ¿Por qué? Porque el enemigo es demasiado astuto y él sabe que una vez nos logra seducir, una vez habiendo probado, digámoslo así, las mieles del evangelio, si hacemos algo malo, nos va a ser bien difícil después el poder perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, les dije que no me iba a detener mucho ahí, ya me estoy deteniendo. Vamos a leer nada más porque quiero centrarme en el cuadrito que les hice. Esta versión, ¿qué es lo que dice? Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió, dice, desenfrenadamente y derrochó la herencia. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí dice que prácticamente se gastó la herencia haciendo lo malo. Aquí dice que vivió desenfrenadamente y derrochó la herencia. Amén. En esta otra dice, vamos a leer esto ya solo lo que está con otros colores. Allí dice, despilfarró su herencia. Escúchenlo, aquí está, yo pensé que no lo había colocado. Llevando una vida licenciosa. Ya más adelante vamos a ver qué significan esas palabras. Ahorita nada más les quiero dar las bases bíblicas para que vean ustedes que ahí está. Amén. Esta otra versión dice, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida, ¿qué dice? Descontrolada. ¿Se dan cuenta? Malgastó toda la herencia, pero por diferentes situaciones. Amén. No fue solo por una cosa. Como les digo, yo por lo menos encontré 11, creo que traigo acá, y les aseguro que si seguimos escudriñando, encontramos más. Amén. Esta dice, allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Esta otra dice, allí gastó toda su fortuna llevando una. Miren que no es lo mismo haciendo lo malo a tener una mala vida. No es lo mismo. Amén. La otra dice, y allí disipó toda su herencia viviendo disolutamente. ¿Cuántos van? ¿No han contado? La otra dice, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Ya vamos a llegar. La otra dice, vamos a leer solo aquí, derrochó su dinero. Esta miren cómo lo dice, viviendo una vida atolondrada. La otra versión dice, malgastó su hacienda. Miren, esa palabra hacienda no es cualquier cosa. La otra dice dinero, herencia, pero cuando se habla de una hacienda, se está hablando de algo muy grande. O sea, esto nos demuestra que entonces el padre de este joven no era pobre. Y ese padre, mis amados hermanos, pues es Dios. Amén. Y nosotros corremos el riesgo. No estoy diciendo que nosotros seamos los pródigos, pero corremos el riesgo de, si no multiplicamos lo que Dios nos ha dado, lo vamos a despilfarrar. Porque miren, bíblicamente hablando, ustedes y yo lo sabemos, bíblicamente hablando no hay medio cristiano, no hay medio mundano, no hay medio perdido. La Biblia les llama tibios. Amén. Y la Biblia lo muestra que los tibios lamentablemente no pueden heredar el reino. Entonces, en el reino de Dios, o somos o no somos. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 4, miren cómo lo dice, escuchen cómo lo dice, oh almas, dice, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces no podemos nosotros, es que no se puede, así de simple.
decir que estamos haciendo las cosas bien en el mundo y ser servidores de Dios. Eso es mentira, no se puede. ¿Por qué? Porque ni le servimos bien a Dios, ni le servimos bien al mundo. La Biblia muestra que una persona así es una persona lisiada. Y la cita bíblica está en Hechos capítulo 3, donde habla del cojo de la hermosa, que dice que ese hombre estaba en la puerta. ¿Por qué? Porque era cojo. O sea, ni entraba, pero tampoco se iba. Y cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan lo sanan, hacen el milagro, si ustedes han leído la escritura, dice que el hombre entró. Y cuando ellos ya entran al templo, dice que lo encontraron adentro del templo. Entonces, ¿qué le impedía entrar al templo? Que era cojo, que le interesaba tanto las cosas del mundo como las cosas de adentro. Entonces lo sanaron y entonces pudo quedar bien definido y entró. Entonces, repito, el tema está centrado en que cada uno de nosotros analicemos qué fue lo que Dios nos dio. Por ejemplo, uno de ustedes decía uno de estos días que tenía 6 años de estar ya acá. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezaron a venir a la iglesia? Y normalmente, cuando todos empezamos a venir a la iglesia, nos metemos de lleno, nos vamos de boca, queremos estar en todo. Pero conforme el tiempo va pasando, ¿por qué creen ustedes que la gente se empieza a ir? Si cuando vinieron decían, ay, qué bonita es la iglesia, que en la iglesia hay amor, que el pastor, que la pastora aquí, que esto y lo otro. ¿Y después por qué se van? Es por lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando mal de nadie, ¿verdad? Sino estamos hablando de esto. Esto fue lo que pasó con el hijo pródigo. Él era hijo, estaba en la casa. ¿Qué necesidad tenía de irse? Ninguna, si estaba con su papá. Ahí estaba todo lo que tenía. ¿Y por qué se fue? Algo le pasó. Esto, quería llevar una vida desenfrenada, todo lo que ella quería, llevar una vida así, y en casa no podía. ¿Por qué? Porque ahí estaba papá. Entonces esto lo llevó a pedir la herencia y a ir a despilfarrar todo lo que era de él. Miren, yo he tenido, les digo, aquí dentro de la congregación a 2 varones que se acercaron a mí diciéndome, pastor, yo quiero que usted me forme. Bueno, no saben ni qué estaban pidiendo. Se acercaron. Y uno de ellos un día me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Mire, siempre que alguien viene a decir eso, ustedes no se imaginan el golpe que uno recibe como pastor en su corazón. Bueno, ¿y por qué le dije? ¿Qué creen que me dijo? Yo se los he contado en alguna oportunidad. Es que usted me regaña mucho y yo ya no aguanto. Sí. ¿Por qué regañan ustedes a alguien cuando los regañan? ¿O por qué los regañan a ustedes cuando los regañan? Así de simple, ¿verdad? Porque dentro de parte de ese regaño, lo que uno quiere es que a la persona a la que se le está llamando la atención le pase lo que le pasó al hijo pródigo, vuelva en sí, recapacite y reconozca, en el caso que estamos hablando, que no está aprovechando la herencia que Dios le dio, que la está despilfarrando. Y si nos vamos dando cuenta, no es por nada bueno que la está despilfarrando. Y los fariseos son el otro extremo, ¿verdad? Pero podemos pensar, a cambio de despilfarrarla como estos, es mejor despilfarrarla como los fariseos. Porque los fariseos le decían a sus padres, padre, no puedo darles nada, porque todo lo que tenía para darles, ya se lo di a la casa del Señor. Entonces también eso es otro extremo, ¿verdad? Pero les digo, a cambio, miren, escudriñando y escudriñando, no lo muestra al 100% la Biblia, pero la historia muestra que este se fue a meter con prostitutas. Entonces, ¿a dónde se fue a malgastar su herencia? Ya nos imaginamos a nada bueno. Entonces, a cambio de ir a malgastarse toda su herencia en el mundo, mejor que esté en la iglesia. Amén. Aunque sea que venga solo a escuchar,
a cambio de que se vaya, ¿no? En una oportunidad hablaba yo con una persona que les digo, cuando yo lo conocí, para mí fue un ejemplo. ¿Por qué? Porque les digo, cuando predicaba, yo le sentía hasta una ternura cuando predicaba. El asunto es que cada quien agarró su camino, ¿verdad? Nos distanciamos y con el paso del tiempo lo volví a encontrar. Y cuando lo vi, yo le vi su cara toda maltratada, ¿verdad? Yo dije dentro de mí, este ha tenido problemas con el alcohol. Y cabal. El asunto es que platicando y platicando, yo le decía, ¿verdad? Mira, vos, en medio de todo, es preferible que tengas un pie, o sea, a él, no a ustedes, ¿verdad? Es preferible que tengas un pie en la iglesia y uno en el mundo, a cambio de que tengas los dos pies en el mundo. Él así me dice, va que sí, Wilito, me dice. Es mejor, va, yo nunca lo había pensado así. O sea, no es lo correcto, porque definitivamente, pero él está perdido, le anda en el mundo, ¿verdad? Pero ustedes no. Ustedes tienen una herencia que el Padre ya se las dio. Y cuando ustedes se escudriñan, cada uno tiene algo de parte de Dios. Los que están en servidor, los que están en alabanza, algunos tal vez no están sirviendo, pero han permanecido. ¿Y ustedes creen que eso se encuentra en cualquier lado? O sea, a veces la gente que más sirve es la que más rápido se va. Entonces, por eso les digo, teniendo un equilibrio, ustedes y yo, el tema está centrado en que nos escudriñemos y qué hemos hecho con lo que Dios nos dio. Ah, sí, pastor, ahí está. No, es que no se trata de que ahí esté, porque acuérdense que al siervo que tuvo miedo, dice que lo enterró. Y cuando el Señor vino, le dijo, aquí está lo que me diste. ¿Y acaso lo felicitaron? No, dice la Biblia que le dijeron, échenlo a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Si le devolvió lo que le dio. Porque no lo multiplicó. Porque la herencia que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, la gracia, la sabiduría que Dios nos ha dado, la inteligencia, no es para que la tengamos ahí y que se muera con nosotros. Y que tal vez cuando nos hagan la autopsia y nos hagan la cabeza, uy, miren, nunca estrenó el cerebro. Pero no es para eso. ¿Es para qué? Para que la multipliquemos. Amén. Entonces el que la multiplica, dice la Biblia, que al que más se le da, más se le demanda, pero el que más lo multiplica, se le va a dar más. Amén. Entonces, repito, muchachos, tenemos que ver qué es lo que hemos estado haciendo con la herencia que Dios nos dio. Les repito lo que hablábamos el jueves. Estamos aún en el año de la recuperación. Y yo les digo, ayer platicaba con Johnny, y hoy precisamente por eso es que yo estoy acá, porque en las iglesias que yo he pastoreado, yo siempre he estado con el grupo de jóvenes. Tal vez no he estado organizando actividades o cosas así, pero siempre he estado. Y acá les digo, para ser sincero, me acomodé, porque ahí está la pastora se acá. Entonces yo mismo les digo, estoy recuperando algo, y si Dios me lo permite, pues aquí voy a estar con ustedes. Amén. Pero también necesito, ¿verdad?, que cada uno de nosotros escudriñemos qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio. Amén. Porque lo tremendo es no solamente ver qué estoy haciendo, sino, ¿será? Es la pregunta por todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, esta dice, en un país muy lejano, malgastó su hacienda viviendo como un libertino. ¿Será que lo que Dios me dio por vivir como libertino lo perdí? Eso ya será decisión de cada uno de nosotros. Esta otra versión dice, y malgastó allí su fortuna, miren esta, delicada, viviendo lujuriosamente. Vamos a avanzar hasta que lleguemos al cuadrito, y ahí en el cuadrito vamos a tratar, vamos a explicarlo un poco mejor en el cuadrito, ahí se van a ver. Y allí dice, despilfarró sus bienes, miren, llevando una vida disipada. Amén. Bueno, llegamos. Entonces miren pues, hay dos cuadritos acá, se los voy a mostrar de una vez y luego si ustedes quieren lo copian o se los voy a mandar ahí al grupo. Pero a veces es bueno que anoten porque aquí pues solo está la imagen, ¿verdad? Y a veces dentro de lo que se habla se dicen cosas que no vienen ahí escritas. Miren pues, se los explico rapidito. Ya logran identificar ahí donde dice gastando, derrochó, malgastó, ¿ya? Va. Esa línea ahí para abajo es la forma en la que, bueno, lo que hizo con la herencia, ¿sí?
se la derrochó, se la malgastó, y todo eso que está ahí es lo que ya leímos en las bases bíblicas. Amén. Lo que está del otro lado son los significados. Por ejemplo, la palabra gastando significa consumir, deteriorar con el uso. Pero ahorita les voy a dejar que lo copien. En el otro cuadrito que está acá, acuérdense que decía, por ejemplo, dice esta, gastando, haciendo lo malo. ¿Ya? Entonces, los dos cuadritos, no sé si se logra ver ahí en negrita lo que les estoy leyendo. ¿Sí? Entonces, una versión dice, de las que ya leímos, dice que se gastó su herencia, pero ¿cómo se la gastó? Haciendo lo malo. Y lo que está a la par, o a la parte de este lado, me imagino, son los significados. Y eso es lo que vamos a ver, para que con la ayuda del Señor, imagínense, son 11, 22 cosas lo que vamos a ver, nos demos cuenta de que probablemente, y si no es así, gloria a Dios, pero que nos alineemos, ¿para qué? Para no correr el riesgo de que los dones, esa es la herencia que Dios nos ha dado, la gracia. La Biblia habla de un don de servicio, de un don de administrar. Hay carisma, que a veces son cosas que tal vez solo la presencia de uno hace que alguien se sienta tranquilo. ¿Sí? O sea, ese es un carisma. Y la Biblia habla de dones, carisma y dones doma, que son los dones. Carisma son el don de profetizar y todo eso, ¿verdad? Pero los dones doma son los 5 ministerios. Entonces esos son los dones que el Señor nos ha dado, y eso que Él nos ha dado nos lo dio para que lo multipliquemos. Amén. Entonces vuelvo a la carga. El tema está centrado, muchachos, en que cada uno de nosotros, ya les dije por la razón por la cual yo estoy esta noche acá, amén, es para que nos demos cuenta y escudriñemos nuestra vida, qué hemos estado haciendo con lo que Dios nos dio. Amén. Miren, por ejemplo, yo les abro mi corazón. A mí el atol de haba no me gusta. Ay, va a decir Carla. Pero ¿qué creen que hice con ese atol que Carla me dio? Como que era fresco, me lo estaba tomando. ¿Por qué? Delicioso. ¿Me pueden a mí hacer un atol de haba? Tal vez por eso que no me gusta. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque Dios a cada uno nos da gracias, talentos. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarlos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero lo delicado está en que, mire, es que lo delicado no está así, se malgastó su herencia, no, sino lo delicado está en el por qué, cómo, o sea, más de algo, aquí miren, bueno, se la gastó, la derrochó, la malgastó, pero lo más delicado está aquí. ¿Cómo se la malgastó? Haciendo lo malo. ¿Cómo se la malgastó? Viviendo desenfrenadamente. Entonces, esto es lo más delicado. Pero bueno, empecemos a ver esto. Pues aquí es donde vamos a centrarnos. Tengo 20 minutos todavía. Entonces, repito, todo lo que vamos a leer fue lo que ya leímos en las bases bíblicas. Amén. Ahora nada más les voy a dar la palabra y los significados, para que ya con los significados, pues el entendimiento se nos amplíe y el conocimiento se nos amplíe un poco más, y a la luz de la palabra, ¿verdad? Y bajo el redarguir del Espíritu Santo, pues reconozcamos nuestra condición, y que a partir de ahora hacer algo más de lo que hemos estado haciendo. Y si ustedes consideran que a la luz de la palabra están haciendo las cosas correctas, entonces no dejen de hacerlo. Amén. Continúen haciéndolo. Pero lo que sí les digo es que siempre en la vida espiritual, recuérdense que la Biblia dice en Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. O sea, en otras palabras, si el día de hoy ustedes y yo estamos haciendo las cosas bien, gloria a Dios, amén, pero no es suficiente. Siempre podemos hacer algo más, siempre podemos hacer algo mejor, amén. Porque miren, muchachos, el problema es que si no lo hacemos, la primera palabra acá, nos vamos a gastar la herencia. Y dice que la palabra gastar significa consumir, y el otro significado es deteriorar con el uso. ¿Se imaginan ustedes que les regalen uno sus 100,000 quetzales?
y que de ahí al día de mañana ya no hay nada. Y cuando venga el que le regaló, ¿y qué hiciste? A saber ni qué se hizo. Se consumió. El otro significa, la otra palabra dice que es derrochó. ¿Y qué significa la palabra derrochar? Emplear, dice, excesivamente algo. Bueno, miren, no voy a hacer mayor énfasis en esto porque lo otro es lo que más me interesa. El otro significado, y ustedes se dan cuenta de que varias versiones utilizaban la misma palabra, malgastó, significa disipar el dinero. Pero miren, este sí está interesante. Disipar el dinero, dice, gastándolo en cosas malas. ¿Y qué significa malgastó? Desperdiciar el tiempo. Entonces vean, muchachos, una de las formas como la herencia, como lo que Dios nos ha dado, lo podemos malgastar desperdiciando el tiempo. Recuérdense que hemos estado hablando que el tiempo es vida, que el tiempo tenemos que aprender a administrarlo. Y les digo algo, se los digo porque yo ya pasé por esa etapa. Algunos de acá pues tal vez ya están saliendo de esa etapa, pero recuérdense que cuando hablamos del hijo menor, les dije, ¿verdad? De que esa palabra menor era alguien que todavía no tenía la mayoría de edad. O sea, estamos hablando de alguien de 18 años para abajo, o de 19 para que Luis no se crea. ¿Ya? Entonces, a esas edades, muchachos, nosotros, bueno, yo ya pasé, algunos de ustedes ya pasaron. Pidámosle al Señor que nos ayude a pensar bien. ¿Por qué? Porque solo tonterías piensa uno de esa edad. Ustedes no, ¿verdad? Ese era yo cuando tenía esa edad. Y se pierde demasiado el tiempo. Y cuando ya llega una etapa en la vida en la que prácticamente pasa lo que le pasó al hijo pródigo, uno recapacita, les digo, uno llega a un punto y dice, ¿por qué no aproveché cuando tenía entre 13 y 20? ¿Por qué no hice algo? ¿Saben por qué? Porque estábamos tan acomodados a que papá y mamá nos tenían que dar. Y cuando ya llega el tiempo en el que le toca a uno ser responsable, resulta que muchas veces, o muchos jóvenes en la actualidad, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque esta etapa en la que se tiene que aprender, no aprenden. Su maestro es el Facebook. ¿Y qué van a aprender? Solo puras tonterías, porque el Facebook nada bueno enseña. Yo por eso les digo, ni siquiera ustedes cuando vean una noticia en Facebook, por más que es Noticiete, por ejemplo, ni crean eso. Si en Facebook solo puras tonterías sube la gente. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque así es como se va malgastando, en este caso, no solamente la herencia, sino la vida. ¿Cómo? Perdiendo el tiempo. Yo conozco gente, y ustedes ahorita, bueno, todos nosotros podemos pensar, pero ya que yo llegue a los 70 años. Pero ¿por qué creen que yo conozco gente de 70 años que anda buscando trabajo? Porque a la edad que ustedes y yo teníamos, se dedicaron a desperdiciar su tiempo, se dedicaron a perder su vida, se dedicaron a malgastar lo que tenían. Y entonces nunca hicieron nada. Y 70 años, los 70 años ya es para disfrutar a los nietos, ya es para vivir de todo lo que uno trabajó, no para andar buscando trabajo. ¿Qué fuerza tiene uno a esa edad? Yo espero estarme dando a entender y que entonces recapacitemos y nos demos cuenta que no importa la edad que tengamos. Lo que pasa es que muchas veces no somos productivos porque, miren, ¿qué significa esto? Vas a saber qué palabra hebrea es esta. Porque estamos demasiado acomodados esperando a que papá y mamá me tienen que dar. La vida, les digo, pasa así. Y ya cuando uno viene a reaccionar, le toca ser responsable y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que les tocó aprender
que básicamente el tiempo en el que uno tiene que, por así decirlo, aprender para empezar a poner por obra después, es básicamente desde los 1 a los 20, 25 años. La mayoría de personas de 25 años en adelante ya están casadas, ya son responsables, ya son padres, ya tienen que velar por sus hijos. De 25 para abajo, bueno, ahorita ya no es la mayoría tampoco, ¿verdad? Pero están solteros. Entonces, esa etapa de la soltería es la etapa en la que hay que aprovechar a aprender. ¿Por qué? Porque después, ya como padres, nos toca enseñar. Y si no podemos hacer nada, porque solamente se nos fue la vida en perder el tiempo, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Me voy dando a entender? El otro significado dice disipó. ¿Qué significa la palabra disipar? Hacer que algo desaparezca o quede en nada, dice. Desperdició. Malbaratar, dice, gastar o emplear mal algo, desaprovechar. Y las demás palabras que están ahí no les puse significado porque son los mismos que ya ustedes ven ahí. El único que no hemos mencionado es despilfarró. Y la palabra despilfarrar significa consumir el caudal, dice. Y yo creo que ahí traía algo que no se ve aquí. Ahí en la pantalla no se mira. Solo se ven dos palitos aquí. Pero bueno, ahí yo creo que decía como en gastos innecesarios. Pero miren, cuando hablamos de un caudal es como un río, ¿verdad? Y dice que despilfarró es consumir el caudal en cosas que no sirven. Pero ahorita vamos a pasar a lo más interesante, que, bueno, ya vimos que el hijo pródigo lo echó a perder todo. ¿Pero por qué? Esto es lo más delicado. Número 1, ya lo vimos, lo malgastó, lo gastó en la primera palabra. ¿Por qué? Porque hizo lo malo. Entonces yo ya les mencioné algo, ¿verdad? De que la Biblia dice que hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por malo, le es contado por pecado. Amén. Díganme ustedes algunas cosas que a sus edades son buenas. No me van así dormir, va. Estudiar a la edad que ustedes tienen, por eso les acabo de decir, es la edad en la que tienen que aprender. Amén. Ahorita ustedes, con eso de la pandemia, ya no podemos meter excusas. Ahorita el que no quiere, simple y sencillamente es por eso, porque no quiere. Porque en la actualidad, la mayoría, yo me he dado cuenta de gente que tal vez no tiene para el tiempo de comida de ahorita, pero tienen internet. ¿A dónde voy con eso? De que la mayoría tiene internet. ¿Cuánto tutorial para aprender algo no hay ahí? Entonces, solo es cuestión de ¿qué? Es que no tengo tiempo. ¿Y qué pasan haciendo? Nada. Esto es lo que pasa, que entonces haciendo lo malo, ya expliqué, que no es exactamente solo andar, por ejemplo, bueno, tengo internet pero solo para ver cosas malas. No, así, hacer lo malo que es, no hacer lo bueno que uno sabe. Amén. Pero dice acá, aquí donde la cosa se pone más delicada, porque dice que hacer lo malo, los significados que el diccionario da es, ¿qué es hacer lo malo? Todo lo que va en contra de la bondad. Entonces prácticamente, muchachos, vamos a resumirlo así, porque ese es un significado de un diccionario común, ¿verdad? No es un diccionario bíblico. Pero resumámoslo así, ¿qué es hacer lo malo entonces? Es hacer todo lo que va en contra de lo que está escrito. Hacer todo lo que va en contra de lo que Dios dice. A veces es hacer todo lo que va en contra de lo que nuestra propia conciencia dicta. Bueno, pero tenemos que avanzar. Dice que también lo malgastó todo viviendo desenfrenadamente. ¿Y qué significa la palabra desenfrenadamente? Dice que se comporta
sin moderación, y miren esto que tremendo, y con violencia. Recuerden ustedes que la Biblia dice que el que corrige al necio o el que corrige al insensato, dice, se gana un enemigo. Alguna versión dice se gana que una mancha, que le manchen la vestidura. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la persona que vive desenfrenadamente, dice acá, se comporta sin moderación y también se comporta violentamente. O sea, no le va a gustar que le hagan ver sus errores. Cuando ustedes y yo deberíamos de estar agradecidos, amén, cuando alguien nos hace ver nuestros errores. Miren, a mí me pasó algo en estos días que la verdad les digo, yo me quedé sorprendido, pero en mi vida, lo que tengo de ser pastor, había visto yo gente a la cual yo le llamara la atención y se pusieran a llorar de gratitud porque les estaba llamando la atención. Ahora dije yo, voy a llamar la atención más seguido entonces. Porque había una persona que siempre, pero miren, siempre, y delante del Señor se lo digo, que esta persona se llamaba para llamar la atención. Lo primero que nos decía a la pastora y a mí, después de que se le había llamado la atención, ¿tienes algo que decir? Yo estoy molesto con ustedes. Siempre estaba molesto con nosotros. ¿Por qué? Porque como se le acababa de llamar la atención, ¿no? Entonces les digo esto, muchachos, ustedes y yo no podemos vivir desenfrenadamente. ¿Se imaginan ustedes que tenemos carro, tenemos moto y la dejamos ahí en una subidita, pero la dejamos sin freno? ¿Dónde creen que lo vamos a encontrar? Estrellado en algún lugar. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros como jóvenes no tenemos a alguien que nos esté frenando, vamos a despilfarrar la herencia. Entonces lo que tenemos que aprender es a darle gracias a Dios, porque Él siempre nos va a poner a alguien que nos frene. Amén. Y cuando nos pongan ese freno, no podemos actuar con violencia, no podemos, tenemos que actuar con moderación. ¿Por qué? Porque esta fue la forma en la que el hijo pródigo malgastó la herencia. Amén. La otra versión de la Biblia dice que malgastó su herencia descontroladamente. Y está sencillo el significado. ¿Qué significa la palabra descontroladamente? Perder el propio control. Podemos poner una base bíblica ahí. Perder el dominio propio. Porque si dice propio control, solo cambiamos dominio propio. Amén. Bueno, avancemos porque ya el tiempo se nos fue. 8 minutos me quedan. Descontroladamente vamos, ¿verdad? Bueno, el siguiente dice que también se malgastó su herencia viviendo desordenadamente. Y miren lo que significa esto de desordenadamente. Salir de la regla, dice, excederse. Todos ustedes y yo sabemos que por naturaleza en nuestras casas, ahí donde vivimos, donde vive esta mamá, papá o con quien vivan, hay reglas, tienen que haber normas. ¿Por qué? Porque si no hay más de alguna regla, por naturaleza la casa va a estar desordenada, por naturaleza. Tiene que haber una hora de entrada, una hora de acostarse, una hora, me imagino yo, en la que tal vez ya no es hora de estar usando los celulares. Aunque anoche me quedó sorprendido, fíjense ustedes, les quiero contar. Sí, hoy en la madrugada. Como hoy se fue la pastora, ¿verdad? Entonces a la 1:30 nos despertamos. La fuimos a dejar y como a las 3 más o menos regresamos. Y como me estaba a escribir, ¿verdad? Que ya iban a salir y todo el asunto. Cuando yo me meto a ver a algunos hermanos, fíjense usted, en la madrugada conectados. Se acababan de desconectar esos patojos, vete, Mario. No sé por qué te estoy diciendo a vos. ¿Qué tienen que estar haciendo a horas de la madrugada? ¿En línea? Según lo que estamos hablando, perdiendo el tiempo, perdiendo la vida, viviendo desordenadamente. Y luego, a mí me pasó, les conté, me acosté tarde, como a las 4 de la mañana me fui a acostar. A las 7 de la mañana creí que me quería levantar. No, sí, casi que me acaba de acostar. Entonces, como yo acababa de estar chateando, ¿qué me voy a estar levantando temprano?
así se pierde la vida. Y así nos damos cuenta que, o no nos damos cuenta, mejor dicho, de que estamos despilfarrando la herencia. Ahora que me diga, pastor, yo estaba evangelizando, pastor. Entonces, usa las siervas, padre. Usa los siervos. Cosa que no creo. Pero nos vamos dando cuenta de lo que les decía. Cuando todos tenemos cierta edad, no analizamos las cosas como tienen que ser. Y cuando ya llegamos a tener otra edad, analicemos, por ejemplo, por un momento la vida de nuestros padres. ¿Creen ustedes que nuestros padres piensan igual que nosotros ahora que ya nos tienen? No. Y como ustedes, bueno, ustedes, porque yo sí ya, ¿verdad? No tienen a alguien a quien mantener, o a quien cuidar, o a quien alimentar, no piensan en eso. Por eso es importante que atendamos a lo que la palabra del Señor nos dice, porque nos está hablando de un joven, un menor de edad, que pidió su herencia y solo a malgastársela fue. Bendito Dios, ese padre es Dios, porque es una parábola, siempre nos va a recibir. Pero ¿cómo regresó? Algunos dicen que regresó desnudo. Y yo me atrevo a pensar que sí, que así regresó, porque desde que se fue sin cobertura. ¿Qué cobertura iba a tener si todo lo fue a perder? Entonces espero yo que la pastora viaje más seguido para estar viendo ahí quién está conectado a madrugada. No, de veras, muchachos, en el nombre de Jesús, miren, yo estaba viendo el daño que las pantallas nos hacen. Y dicen ellos que para tener un cerebro y una vista sana, lo que recomienda la gente que estudia, ¿verdad? Es que a partir de las 9 de la noche, uno ya no tiene por qué estar viendo pantallas. Porque a partir de las 9 de la noche, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por lo menos estos teléfonos que yo tengo, no sé exactamente a qué hora, porque les mentiría si les digo que es las 9, pero hay una hora de la noche en la que la pantalla cambia. ¿Por qué? Porque ya se pone el teléfono en modo noche. ¿Por qué? Porque supuestamente nos está cuidando la vista. Y entonces dice la gente experta que a las 9 de la noche ya no es sano estar viendo ningún tipo de pantalla. ¿Por qué? Porque una persona sana y normal, entendiendo lo que estamos predicando, dice que a las 10 de la noche ya tienen que estar durmiendo. Y a las 4 de la mañana tienen que seguir durmiendo, pastor. Ya tienen que estar de pie. Pues es una vida sana. Pero nosotros nos acostamos a las 4 de la mañana y nos levantamos a las 2 de la tarde. ¿Qué vida tiene alguien así? No está viviendo nada. Está desaprovechando su vida, malgastando la herencia. ¿Por qué? Por llevar una vida desordenada. El otro significado es, bueno, no, estos no son significados. Lo que dice la otra versión es mala vida. O sea, malgastó su herencia por llevar una mala vida. Y la palabra mala vida significa usa a las personas, vean esto, como si fueran cosas. Y no puse el otro significado porque ya no me cupo ahí, pero era lo opuesto. Usar o convivir con las cosas como que fueran personas. Y cuando lo analizamos, lamentablemente, esto es lo que los teléfonos nos han venido a hacer. ¿Qué es una mala vida? Usar a las personas como si fueran cosas. Y usar las cosas como si fueran personas. Entonces, en la actualidad, ustedes y yo tal vez nos hemos dado cuenta. Miren, hace poquito fuimos a comer con la pastora a algún lugar. Y cuando nosotros llegamos, había una pareja ahí ya estaba sentada ahí. Pero así estaba, miren, con el teléfono los dos. Y en el único momento, yo voy a chutear, que yo vi que se hablaron, fue cuando hicieron esto. Uno de los dos le enseñó al otro el teléfono. Ese fue el único momento en el que yo vi que se hablaron. Comieron, y yo con la hamburguesa aquí, pero voy a ver qué hacían. Y fue el único momento, repito, en el que yo vi que hablaron. Y eran una pareja. Entonces, ¿con quién estaban teniendo comunión? Con las cosas. Y el objeto era su pareja. Y eso es lo que dice acá, miren, una mala vida. Hacer de las cosas una necesidad y de las personas aprovecharnos. Entonces, que el Señor nos ayude y nos auxilie
Tal vez han visto ustedes imágenes ahí en internet de un jovencito con su teléfono y con el papá enfrente y dicen ahí, si supiera cuán valioso es, algo así, dejaría ese teléfono. ¿Por qué? Porque las cosas, porque son cosas de verdad, se pueden recuperar o se pueden guardar. Y cuando uno las necesite se pueden sacar. Pero la familia, si algún día el Señor se lo lleva a su presencia, no se puede uno volver a sacar. Entonces se nos está yendo la vida, una mala vida. ¿Cómo? Usando a las personas como si fueran cosas y a las cosas como si fueran personas. Tengo que ir terminando. Bueno, 37 segundos me he pasado. El otro es disolutamente. O sea, se gastó todo por vivir disolutamente. Y la palabra disolutamente significa libertinaje y desenfreno. ¿Sí? Bueno, nada más les voy a dar los significados, ya no voy a hacer mayor énfasis. Él dice que también se malgastó todo viviendo perdidamente. Miren qué tremendo, escuchen. Dice que perdidamente significa inútilmente y sin provecho. O sea, malgastó su herencia haciendo cosas inútiles. Malgastó su herencia haciendo cosas sin provecho. Atolondrada. Se gastó su herencia haciendo cosas atolondradas. ¿Y qué significa esto? Miren, significa que procede sin reflexión. O sea, hacen las cosas por hacerlas, pero no reflexiona. Por ejemplo, si hago esto, ¿qué puede pasar si hago esto? ¿Qué puede pasar si no lo hago? Entonces, ¿me conviene hacerlo? ¿No me conviene hacerlo? No reflexiona, simple y sencillamente. Miren, perdónenme por el ejemplo que les voy a poner, pero tiene ganas de echarse un su gas, se lo echa. O sea, no reflexiona quién está. ¿Sí? Y no se imagina que tal vez por haber hecho eso puede perder una amistad. Así más vale una amistad perdida que una tripa retorcida, pastor. Entonces hacen las cosas atolondradamente. O sea, sin pensar, sin reflexionar. Ya lo hice, si me quieren así, bueno, y si no, también. No son así las cosas. Se gastó su herencia por libertino, era lo que decía la otra versión, y la palabra libertino significa desenfreno en las obras y en las palabras. O sea, no le pone freno a lo que habla ni a lo que hace. Simple y sencillamente hace lo que hace y no le interesa si va a ofender o si va a caer bien. Así soy. No, tenemos, con la ayuda del Señor, que vivir de una forma prudente. El otro, dos más y termino. También dice que se malgastó su herencia, y este es delicado, jóvenes, este es delicado. Viviendo lujuriosamente. Y cuando habla de esta palabra lujuriosamente, los significados que dan dice que es deseo excesivo de placer sexual. Esa es una. Pero el otro dice que es exceso o demasía, ya no coloqué todo el significado también, de algo o de muchas cosas. O sea, cuando hablamos de esto, lujuriosamente, no está hablando solamente del área sexual, sino está hablando de cualquier cosa. Aquí vuelven a entrar los benditos, o no sé si llamarlos benditos, teléfonos, en el que se puede pasar demasiado tiempo frente al teléfono y muy poco tiempo, por ejemplo, orando, leyendo la Biblia, o trabajando, emprendiendo, escribiendo algún proyecto o algo que en realidad nos va a marcar la vida. Amén. Y termino. Dice que despilfarró disipó, es el último, y disipó su herencia. Y dice que la palabra disipada o disipar es entregado a los vicios. Alguien decía, la gente que estudia, ¿verdad?, todo eso, que el cigarro del siglo XX y XXI era la Coca-Cola. O sea, mucha gente, pues, no, pastor, yo fumar nada. Pero la coca, pastor, sí. Se hacen los estudios de los organismos y todo, y resulta que una persona que consume coca diaria tiene sus pulmones y su sistema respiratorio y digestivo igual que una persona que se fuma un cigarro diario. Entonces siempre hay daño. Aquí
Estamos hablando entonces de que su herencia fue disipada. ¿Por qué? Porque era entregado a los vicios. Y como les digo, cuando se escudriña ya la historia, dentro de parte de la historia muestra que se gastó su herencia metiéndose con prostitutas. Y eso definitivamente para la gente que no tiene alineada su área sexual, se convierte en un vicio. Entonces, muchachos, yo termino suplicándoles a ustedes en el nombre de Jesús que esta palabra, ¿verdad?, nos haga reflexionar. Decimos amén. Pero sobre todo, ¿para qué queremos reflexionar? Para que nos demos cuenta nosotros mismos qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio. Amén. ¿Estará estancado? ¿Estará enterrado? ¿Qué? ¿Dónde está? Y en el nombre de Jesús, pues si está estancado, a pegarle un empujón; si está enterrado, a desenterrarlo. Algo hay que hacer, porque como les decía, y termino con esto, si el día de hoy ustedes y yo sentimos, no, yo hoy espiritualmente hablando estoy bien, gloria a Dios, pero no les puedo decir continúen así, porque la Biblia dice, ya se los dije, la senda del justo va de aumento en aumento. O sea, si hoy ustedes se sienten estar bien, mañana tienen que procurar estar un poquito mejor. Decimos amén, amén y amén. Bueno, demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.